de Transformación, el podcast, con Vivian Watson. Hola mi gente, estoy encantada de estar de vuelta con vosotros en esta nueva temporada de mi podcast, Agentes de Transformación. Lo cierto es que ha sido todo un viaje desde el último episodio que grabé para este podcast. Ya ha pasado casi un año y créanme cuando os digo que esa no era la intención original. Mi intención no era pausar el podcast durante todo ese tiempo, pero así es como ha ocurrido y ahora estoy de regreso con muchísimas ganas de seguir compartiendo contenidos con todos vosotros y de retomar este proyecto que a mí me apasiona tanto y que es mi podcast. Este podcast nació en un momento de mi vida en el que la vida era completamente distinta a como es ahora y ha ido evolucionando, cambiando y creciendo conmigo y me encanta que sea así. Pero la idea original se mantiene. La idea original de apoyar a los agentes de transformación, a todas aquellas personas como tú que se dedican a ayudar a sus clientes a transformar sus vidas, que se dedican a contribuir con sus dones a elevar la conciencia del planeta. Y la idea de este podcast siempre ha sido poder apoyaros y poder brindaros montones de inspiración, de tips, de ideas, de herramientas, pero sobre todo el sentido de posibilidad, que sepáis que es posible. Estoy súper contenta de llegar a este episodio número 56 después de casi un año de pausa no intencionada, pero con muchísimas ganas de volver y de seguir compartiendo con todos vosotros. Y en esta ocasión me gustaría hablaros acerca del viaje de la heroína, porque este es un tema que yo he estado estudiando, he estudiado durante muchos años sobre el concepto del viaje del héroe de Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un estudioso de las mitologías del mundo que se dio cuenta de que todas las historias son en realidad una única historia. Y llamó a esta única historia el monomito, o en otras palabras, el viaje del héroe. Lo interesante de todo esto es que el viaje del héroe es realmente una simbolización de lo que sucede en nuestra vida, en la vida real. Es una forma simbólica de narrar lo que es el viaje humano. Y sobre lo que quiero hablaros es sobre cómo podemos utilizar el concepto del viaje del héroe en nuestra vida y sobre todo a la hora de hacer crecer nuestros negocios como agentes de transformación. Joseph Campbell identificó varias etapas en el viaje del héroe que se repiten a lo largo de todas las historias. Y si nos ponemos a pensar en todas las grandes historias, en todos los grandes mitos de la humanidad e incluso en las historias modernas que también siguen esta misma estructura del viaje del héroe, nos daremos cuenta de que todas son una única historia. Y esta historia es la historia que narra el viaje del héroe. El viaje del héroe comienza siempre con un suceso que de alguna manera cambia el rumbo de la historia de ese personaje hasta ese momento. Un suceso que lleva al héroe a iniciar una aventura. Ese suceso es una llamada que el héroe, que nuestro protagonista recibe para cambiar su vida. En nuestra vida real, nosotros estamos recibiendo llamadas constantemente, llamadas a elevar nuestra conciencia, a cambiar nuestra vida. Estas llamadas pueden ser sutiles y a veces lo son tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que son llamadas.
llamadas a elevar nuestra conciencia, llamadas a transformar nuestra vida. Estas llamadas muchas veces toman la forma es un simple sentimiento de malestar, de no estar a gusto en alguna de las áreas de nuestra vida, una sensación de que las cosas no están funcionando como deberían funcionar, una sensación de que algo no está bien. Y con muchísima frecuencia, muchos de nosotros ignoramos esa primera sensación de malestar. Muchas personas piensan que esa sensación de malestar es parte de la vida, pero la verdad es que ese no es nuestro estado natural. Nosotros estamos aquí para vivir en un estado natural de bienestar, en un estado natural de expansión, en un estado natural de sentirnos completamente alineados. Cuando empezamos a sentir que no estamos a gusto o que hay algo que no está funcionando bien, esa es una llamada de atención que nos indica que hay algo en nuestras vidas que necesitamos transformar para alinearnos con nuestra verdadera esencia y con nuestro verdadero y gran destino. Cuando nosotros ignoramos esa llamada, lo que ocurre es que la llamada empieza a hacerse cada vez más fuerte. Es, por ejemplo, el caso de un síntoma que vamos ignorando hasta que ese síntoma se va haciendo cada vez más y más y más llamativo, cada vez más y más fuerte, cada vez más y más, hasta que llega un momento en el que no lo podemos ignorar. Y esto es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Recibimos esa llamada que al principio ignoramos, pero que se va haciendo cada vez más y más fuerte, hasta que toma una forma que es imposible de ignorar, una gran enfermedad, una ruptura de pareja, por ejemplo, un cambio en tu trabajo, perder tu empleo, por ejemplo. Esta serie de sucesos son llamadas que recibimos para transformar nuestras vidas y que cuando llegan nos damos cuenta de que no es la primera vez que recibimos esa llamada, nos damos cuenta de que hemos estado recibiendo llamadas de atención desde hace un tiempo, pero las hemos estado ignorando. Esa es la primera fase del viaje del héroe. Podemos atender la llamada o no. Y en realidad el viaje del héroe empieza en el momento en el que el héroe atiende esa llamada y decide transformar su vida. Es en este momento cuando el héroe cambia, cuando hay una transformación en la vida del héroe. Y aquí algo tiene que morir para que algo nuevo pueda nacer. Y esta es otra fase en la etapa del viaje del héroe. Cuando vamos creciendo, cuando vamos cambiando, nos damos cuenta de que todas aquellas cosas que ya no están en sintonía con nosotros deben morir, de que las tenemos que dejar de lado para que lo nuevo pueda emerger, para que lo nuevo pueda surgir, para que lo nuevo pueda nacer. Y una vez que asumimos esto y una vez que permitimos que lo que tiene que morir muera y que lo que tiene que nacer nazca, entonces nos vamos a encontrar con desafíos igual que el viaje del héroe, igual que los dragones de las historias, igual que los enemigos de las historias que aparecen en la sombra. Nosotros también en la vida real tenemos que enfrentarnos a esa sombra que siempre está dentro de nosotros. Y se puede manifestar de forma externa, en forma de circunstancias externas, pero lo cierto es que esa sombra siempre se encuentra dentro. Y el papel de la sombra, el papel de estos desafíos, no son otros que la posibilidad de poder medir nuestras fuerzas, la posibilidad de poder darnos cuenta de aquello de lo que somos capaces. De esta forma, el héroe se va enfrentando a distintos desafíos que muchas veces van creciendo en dificultad hasta que logra vencerlos todos. Logra regresar a su pueblo, trayendo consigo el gran tesoro del viaje del héroe. En muchas de las historias, este gran tesoro es un objeto físico. Estamos hablando aquí de lo que sería el Santo Grial. Pero, en realidad, el gran tesoro que encontramos en el viaje del héroe no es otra cosa que la historia que hemos vivido y que una vez que hemos superado los desafíos y que podemos regresar a casa, volvemos para contar nuestra historia. La historia es el gran legado que dejamos a los que vienen detrás de nosotros y que también van a emprender su propio viaje del héroe. Y en todas estas grandes historias que siguen esta estructura, vemos cómo el héroe luego regresa
y regresa con una historia que contar. En la vida real, terminamos un viaje y tenemos una nueva historia que contar. Y nuestra tarea es poder compartir esa historia para servir de inspiración para los que vienen atrás. Pero el viaje del héroe no termina del todo, porque siempre hay un nuevo viaje que vuelve a empezar. En nuestra vida real, cuando hemos superado una serie de desafíos, nuestra vida se ha transformado, nos hemos convertido en versiones más grandes de nosotros mismos. Nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces, nos hemos dado cuenta de lo que podemos conseguir. Hemos dejado atrás nuestra antigua vida y hemos nacido a una vida nueva. Pero no se termina todo aquí, porque entonces recibimos una nueva llamada y empieza un nuevo viaje. Y así hasta que nos vamos de este plano, porque esa es la gran aventura humana. La gran aventura humana es precisamente este viaje del héroe, es estar en constante evolución y en constante crecimiento. Y esto, así como lo vemos en las historias, en las grandes historias, en las historias contemporáneas, estamos hablando de Matrix, estamos hablando de Harry Potter, estamos hablando del Mago de Oz, estamos hablando de El Señor de los Anillos, estamos hablando de las grandes historias modernas y por supuesto estamos hablando de los grandes mitos antiguos. Cuando vemos en cualquiera de las mitologías, la mitología griega, la romana, la nórdica, nos vamos a encontrar con esta estructura del viaje del héroe. Pero todas estas historias simplemente nos están hablando de nuestra gran historia, de este gran viaje humano, que es precisamente la aventura de descubrirnos a nosotros mismos, la aventura de conocernos a nosotros mismos. Esta es la gran aventura humana en la que nos hemos embarcado desde que nacemos. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestros negocios? En nuestros negocios también estamos constantemente creciendo y evolucionando y transformándonos. Y lo que ocurre muchas veces en nuestros negocios es que llega un momento en el que cuando hemos superado una serie de desafíos y hemos alcanzado las metas que nos habíamos propuesto, llega un momento en el que empezamos a tener una sensación de incluso aburrimiento, podríamos decir, una sensación en la que sentimos que nos hemos quedado estancados. Y aquello que hemos conquistado, esas metas que antes nos parecían tan emocionantes y tan importantes, de pronto a nuestros ojos dejan de tener la misma importancia, dejan de verse tan atractivas. Empezamos a sentirnos incluso un poco hastiados de lo que venimos haciendo. Y eso, nuestro viaje emprendedor, esa es la llamada. Esa es la forma que muchas veces toma la llamada a iniciar un nuevo camino. Es natural que lo que ya hemos conquistado, lo que ya sabemos hacer, llega un momento en el que nos aburre porque ya no implica ningún desafío, ya lo conocemos, ya ha cumplido su propósito. Cuando una etapa ha cumplido su propósito, empezamos a sentir la necesidad de cambiar, de hacer algo nuevo, de transformarnos. Y esto es algo que ocurre con muchísima frecuencia en nuestros negocios como agentes de transformación. Y es algo que cuando ocurre nos asusta tremendamente. Porque llevamos muchísimo tiempo intentando construir algo, llevamos muchísimo tiempo trabajando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y de pronto sentimos que todo ese ánimo y ese entusiasmo ya no está. Y entonces empezamos a cuestionarnos, empezamos a sentir que hay algo que está mal, empezamos a sentir que lo que está mal somos nosotros mismos, pero no es así. Tenemos que darnos cuenta de que cuando esto sucede, se trata simplemente de una llamada para ir a más, para alcanzar, para conquistar un nuevo territorio. Cuando hacemos caso a esta llamada y empezamos a indagar y empezamos a buscar una nueva dirección y empezamos a buscar qué otra cosa podemos hacer, ahora que hemos conquistado el territorio en el que estamos ahora que hemos vencido a ese dragón, necesitamos buscarnos un dragón más grande. Y de eso es de lo que se trata el viaje emprendedor, igual que el viaje humano, de ir creciendo constantemente, de ir enfrentándonos a nuevos desafíos, porque de esta forma nuestra energía se expande y nos vamos convirtiendo en las versiones más grandes de nosotros mismos. Entonces, cuando reconocemos esto y nos decidimos a acudir a la llamada y a decir sí,
Entonces nos adentramos en esta nueva aventura, en este nuevo viaje, en el que también va a haber dragones, en el que también va a haber desafíos, en el que también nos vamos a batir en duelo, en el que también vamos a aprender de lo que somos capaces, porque vamos a hacer cosas que nunca antes hemos hecho y nos vamos a dar cuenta de lo que podemos hacer. Y así iniciamos una nueva aventura, iniciamos un nuevo viaje del héroe que va a llevarnos a conquistar esos nuevos territorios que están allí esperándonos. Y en este viaje del héroe, que es nuestro emprendimiento, que es el crecimiento de nuestro negocio, nos vamos a dar cuenta, desde luego, de todos aquellos desafíos que se nos van a ir presentando. Y a medida que se vayan presentando estos desafíos, nos mantenemos en nuestro papel de héroes de la historia, de heroínas de la historia. Nos mantenemos en nuestro papel de protagonistas de la historia, que es de lo que se trata. Nosotros dictamos nuestro camino. Nosotros estamos escribiendo nuestra historia a cada paso. No las escriben los demás por nosotros. Y esto es parte también del desafío que supone el viaje del héroe, el darnos cuenta de que somos nosotros nuestros propios héroes, nuestras propias heroínas, de que somos nosotros quienes escribimos nuestra historia a cada paso y con cada decisión que tomamos. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que realmente los resultados que queremos conseguir dependen única y exclusivamente de nosotros. Nos damos cuenta de que no están en manos de un destino incierto, que no es una lotería que nos puede tocar así como puede no tocarnos. No, nos damos cuenta de que somos dueños y señores de nuestra vida, de que somos artífices de nuestro destino, de que podemos hacer que las cosas sucedan, de que podemos aprender lo que necesitamos aprender, pues de que podemos aprender lo que aún no sabemos, de que podemos formarnos y de que podemos emprender las acciones necesarias que nos van a llevar a conseguir las metas y los resultados que queremos. Yo siempre digo que el emprendimiento es una de las mayores y más intensas escuelas de crecimiento personal que existen. Y es que es así, porque el camino emprendedor nos hace enfrentarnos a nuestra propia sombra, nos hace enfrentarnos a grandes desafíos. Y lo importante de todo esto no es tanto alcanzar la meta, aunque desde luego que la meta siempre es importante, pero lo más importante de todo es la persona en la que te conviertes en el camino hacia esa meta. Eso es lo más importante, eso es lo que realmente vale todo el esfuerzo. La persona en la que te conviertes, en la medida en que te enfrentas a esos desafíos, en la medida en que te adentras en tu propio viaje de la heroína. Las historias encierran grandes lecciones y una gran sabiduría, y cuando aprendemos a utilizarlas a nuestro favor como herramientas energéticas, tenemos en nuestras manos unas herramientas súper potentes que nos ayudan en nuestro propio crecimiento, que nos ayudan a vencer todos aquellos obstáculos y a transformarnos en la versión más grande de nosotros mismos. Si te gustaría que te guiara en este proceso, si te gustaría que te guiara en este camino, entonces escríbeme, entra en mi web www.vivianwatson.com y ponte en contacto conmigo desde allí, o contáctame a través de cualquiera de mis redes sociales y te contaré cómo puedo ayudarte a través de el viaje del héroe a transformarte en tu mejor versión. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de mi podcast, con el que retomamos ya con muchísima ilusión el podcast en esta temporada. La próxima semana, un nuevo episodio. Muchas gracias.